En nuestra sociedad, la corrupción ha llegado a niveles que están socavando nuestras bases axiológicas y culturales. En este contexto, ¿qué desafío nos plantea la ausencia de una brújula ética en las personas, en las instituciones? ¿Qué desafío nos plantea la falta de probidad? En definitiva, ¿qué hacer para frenar la corrupción? Sobre estos tópicos conversaremos con Álvaro Pessoa, doctor en filosofía por la Universidad de Navarra y catedrático del ESE, Escuela de Negocios de la Universidad de los Andes. Bien, buenos días una vez más en este espacio que tenemos de reflexión sobre educación y humanidades. Hoy nos encontramos con don Álvaro Pessoa, académico, filósofo, académico de larga trayectoria en ámbitos de humanidades, pero especialmente dedicado su trayectoria profesional a los temas de ética en las organizaciones, académico de la Escuela de Negocios de la Universidad de los Andes y autor de numerosos libros y artículos de esta temática en particular, que es la que nos interesa. Álvaro, encantado de tenerte aquí en nuestro espacio de reflexión de humanidades. Muchas gracias, Germán, por la invitación a este espacio de reflexión. Realmente un agrado. He tenido la oportunidad de ver algunos capítulos anteriores que ha filmado con otros invitados y me han parecido una estupenda iniciativa. Así que, bueno, ¿no? Junto con agradecer también a quienes nos puedan ver después en la grabación y a las personas asistentes y reiterarte mi gratitud. Vamos a nuestro tema, ¿no? Excelente. Mira, quería comenzar por preguntarte lo siguiente. En la década de los 80 existió por muchos lugares, durante mucho tiempo, la imagen del yuppie, el ejecutivo joven que buscaba rápidamente acceder a niveles de poder, de dinero. Mediados de los 80, hace como 40 años, un director, Oliver Stone, hizo una película interesante que grafica muy bien esta situación, Wall Street, en que trabaja Charlie Sheen, un protagonista, un ejecutivo joven, que viene un ejecutivo mayor, Gordon Gekko, que es protagonizado por Michael Douglas brillantemente. Y hay un momento de la película en que este ejecutivo Gordon Gekko, que ya había alcanzado niveles y cuotas de poder y de dinero importantes, que era admirado por un séquito, les da a los presentes en una fiesta un discurso sobre la codicia. Y dice, la codicia es prácticamente la virtud que nos mueve, que ha movido a la humanidad, que da vida a la humanidad y espíritu, a la vida misma. Es un speech bastante largo. La codicia que hay como situada, al parecer, como un motor dentro de afanes de corrupción. Hace 10 u 11 años, también otro director, Martin Scorsese, también ilustra este fenómeno en El Lobo de Wall Street, sí, que la interpreta Leonardo DiCaprio. Pero en este caso, la película es biográfica, la biografía de Jordan Belmont, un tipo que todavía vive, y que Martin Scorsese y DiCaprio conversan largamente con él para poder representar lo más fielmente posible algunos episodios de la película. En esta también la codicia se presenta como un motor, pero ya a un nivel de exageración, en donde el pudor y la vergüenza o el sentido de respeto a los demás se ha perdido por completo. No existe límite. El protagonista no tiene ningún límite y la codicia pareciera ser simplemente una excusa para poder hacer todo lo que se le antoja. ¿Qué opinas tú? ¿La codicia tiene algo que ver en esto de la corrupción? Sí, Germán, bueno, qué interesante partir por este punto. Vamos conversando de esto, pero tú me interrumpes y me extiendo demasiado. Por favor. ¿No? Pero a mí me parece que la modernidad, ¿no? y la filosofía de la modernidad, y es un hecho de la causa, está fundamentada muy fuertemente, sobre todo la filosofía del orden social, la filosofía de la conducta humana y la filosofía política, en la figura del individuo, ¿no? Y acentuando mucho las bondades personales, pero incluso las bondades sociales que tendría el cultivo o la búsqueda primordial de los propios intereses, ¿no? Y incluso, como tú lo has de algún modo mencionado, los intereses egoístas, ¿no? Entonces, lo primero que quiero decir aquí es una cuestión bien de fondo, ¿no? Ya hace unos 3 siglos se empieza a fraguar con mucha fuerza en la filosofía y tenemos ahí grandes autores, ¿no?
como Thomas Hobbes en el siglo XVI-XVII, John Locke en el siglo XVII, Adam Smith en el siglo XVIII, con todas las matizaciones que se puede hacer entre uno y otro, ¿no? Que ponen al individuo y sus intereses particulares, egoístas, como motor de la vida humana y motor del orden social, ¿no? Entonces, lo primero, hay un hecho muy de fondo que ha ido desarrollándose en la propuesta teórica, filosófica, de pensamiento occidental en particular, y muy específicamente, ¿no es cierto?, ha llegado a los tiempos contemporáneos. Además, con mucha fuerza e implicancia en la concepción económica predominante que tenemos en la sociedad actual, ¿no? Entonces, yo creo que este es un primer dato. Yo he visto, permíteme ahora matizar con algo que me permite la vida práctica como académico, yo vengo dando clases de ética empresarial sin interrupción desde 1993 en escuelas de negocios, ¿no? Entonces ya estamos hablando de 31, 32 años, ¿no? Y he podido ver también cómo los alumnos, y alumnos de posgrado, alumnos de MBA, han ido cambiando su visión. Y entre los aspectos que a mí me llama poderosamente la atención, es cómo esta visión, no sé si tan exacerbada como se presenta en la película, ¿no es cierto?, como tantos rasgos de descaro incluso, ¿no?, se ha ido también haciendo carne en la concepción práctica de las personas y en lo que los impulsa a actuar, ¿no? Entonces sí, ahora te respondo más derechamente. Me parece que la codicia o la avaricia está muy metida en el corazón filosófico y por lo mismo cada vez más práctico. Siempre las ideas tienen después un correlato en la acción, como tú lo sabes muy bien. Si no es inmediato, pasará un tiempo y esto se va plasmando en la acción. Hay un elemento de codicia, de avaricia, de egoísmo, de persecución del interés particular, propio, por sobre todo otra consideración que es muy fuerte en la sociedad contemporánea, es muy fuerte en todos los ámbitos de ella y muy particularmente en el ámbito económico, por lo tanto en el ámbito empresarial. Y es verdad, Germán, que para muchos, incluso hacia autores que trabajan esta idea, lo convierten explícitamente en el motor de la actividad humana social y económica, y lo convierten en ese modo prácticamente en una virtud, en un elemento altamente positivo. Pero a mí me parece que no es así, que la codicia es un vicio que ya tipificó un filósofo tan brillante, un gran maestro de todos los tiempos como Aristóteles, ¿no? Y que después a través de la historia filosófica ha sido siempre tópico, ¿no?, respecto a los vicios humanos, ¿no? ¿Por qué? Porque la codicia consiste en transponer los órdenes, es poner los intereses particulares muy por sobre los intereses de la comunidad, de los intereses de la sociedad. Es poner al mismo tiempo, trastocar el orden del valor o la jerarquía de los bienes. Es poner los bienes de la materia, y particularmente de los bienes económicos en este caso, por sobre los bienes de la cultura, los que podríamos llamar en amplio sentido los bienes del alma y los bienes espirituales, incluyendo entre ellos lo de la fe y la religión, pero no solo, ¿no?, sino todo aquello que tiene que ver en un modo amplio con la cultura y no con lo que podríamos llamar los bienes materiales o los bienes exteriores. Entonces, sí, me parece que hay un elemento muy nuclear en la configuración del orden contemporáneo, de la concepción del orden económico y de la forma como mucha gente se aproxima a la actividad económica y empresarial, laboral, incluso, ¿no es cierto?, profesional, en que la codicia tiene una posición muy fuerte. Pero la codicia no solamente genera un daño personal, ¿no?, porque te centra de un modo ambicioso, y normalmente esto es lo propio de la codicia, sin límites, ¿no? Es un deseo sin límite, ¿no?, de algún modo imposible de satisfacer por bienes materiales, ¿no?
Entonces es una dinámica que no tiene eso que tú mencionaste, no tiene bordes, no tiene límites. Y poco a poco se van transgrediendo, probablemente primero límites más razonables o más discutibles, y finalmente cualquiera, ¿no? Claro. Que es lo que muestran estas películas con tanta crudeza. Sí. Ahora, esto significa al menos dos cosas que yo quisiera antes que sigamos y prosigamos un poco el diálogo, ¿no? Dos cosas muy importantes. Uno, genera un atentado a la justicia y concretamente al bien común, ¿no? Porque quien actúa de modo codicioso o avaricioso busca sus propios intereses claramente por sobre los intereses de la comunidad, ¿no? Los intereses del bien superior, que es el bien común, que debe ser siempre, ¿no es cierto?, de algún modo superior al bien particular individual. Y luego produce una transposición en la búsqueda de bienes humanos más altos que te acercan más a la plenitud del humano, que son los bienes que podríamos decir del alma, ¿no? La justicia, la cultura, la educación, la fe, la moral, ¿no? La ética, que es un tema que rápidamente debiéramos dar cuenta de él en esta conversación, porque si no, tú has partido con una discusión en el fondo de orden moral, ¿no? Ética, la cuestión de la codicia como un vicio destructivo para la vida humana, personal y social. Entonces creo que se producen estas dos grandes alteraciones, ¿no? Una sujeción o una subordinación del bien común o una pérdida del bien común en aras del bien individual, por un lado, y una postura superior de los bienes de la materia, que son los bienes son bienes humanos, por supuesto, que tienen que ver con la plenitud humana, pero con las condiciones de posibilidad para que el ser humano pueda aspirar a bienes mayores, que son los que realmente lo perfeccionan de modo más alto como persona. Entonces son dos grandes transposiciones a las cuales conduce la avaricia y esta forma de concebir la búsqueda de bienes materiales en la sociedad contemporánea, que está muy extendida y que en muchas personas llega a ser abiertamente viciosa. Sí. Ahora, a propósito de esta última descripción que señala, Cicerón señala, por ejemplo, acerca de los deberes, señala que la codicia es un vicio execrable, no solo desde el punto de vista moral, sino que para nuestros dirigentes políticos, él utiliza además la palabra nuestros próceres, es grave, es lo peor, digamos, no solamente moralmente, sino que es un crimen. Esa es la palabra que utiliza. ¿Por qué? Porque efectivamente lo público o el gobierno debe estar encaminado a lo que tú acabas de describir, el bien común, digamos. Pero cuando los gobernantes, cualesquiera que sean en las posiciones que ocupan, desde la máxima o cualquier posición ejecutiva, se dejan llevar por esto a la avaricia y la codicia y el egoísmo estrictamente individual y personal, aprovecharse de los recursos públicos, digamos, efectivamente es un crimen de marca mayor. Entonces, la codicia y la avaricia explican en gran medida la corrupción, no solo en el ámbito privado, sino que desde luego también pareciera en el ámbito político propiamente tal. ¿Qué opinas tú de eso? Sí, bueno, no, desde luego. A mí me parece que la ambición individual sin bordes o límites siempre lleva a una destrucción personal, aunque la persona que lo está padeciendo no lo reconozca ni lo quiera ver, ¿no? Pero, poniendo el acento en el punto que tú me planteas, Germán, por supuesto, lleva a algo que es tanto más grave, ¿no? Que es la ruptura del buen orden societario, ¿no? Del encaminamiento al bien común. Y tienes toda la razón, ¿no? Yo creo que la codicia, la avaricia, aprovechando puestos de poder, ¿no? Y por eso es que siempre está esta connivencia tan peligrosa entre el poder económico y el poder político, que podría ser también muy virtuoso si fuera bien encaminado, ¿no? Porque uno siempre, cuando se plantea el tema, dice, mira, qué pernicioso esto. Bueno, porque se está llevando mal. Pero si las personas que detentan poder político y poder económico se aunaran en esfuerzos por el bien común, tendrían probablemente un círculo bastante virtuoso. Lo que pasa es que, dado lo que estamos hablando, lo que parece predominando es más bien lo otro, ¿no? Lo que estamos viendo en la sociedad chilena de modo muy dramático en los últimos años y particularmente en los últimos meses, ¿no? Por lo menos que ha salido al conocimiento público. Y lo que pasa más o menos en todo el mundo, ¿no? Efectivamente, a mí me parece que la codicia es, tomando las palabras de Cicerón, un crimen, ¿no? Es un atentado muy grave contra la justicia, contra el bien común social, contra la equidad,
y contra la propiciación o el propiciar desde los lugares de gobierno, de liderazgo, de influencia pública, en vez de propiciar el bien y el bienestar de las personas, termina propiciando el enriquecimiento egoísta o la captura de más poder e influencia, que finalmente también te abre las puertas a sucesivas adquisiciones de alternativas de bienes materiales, Claro. muchas veces abiertamente por corruptelas, por saltarse las leyes, por tráfico de influencias, ¿no? Que son altamente negativas, ¿sí? ¿No? Sin duda, Germán, la codicia o la avaricia es un vicio humano, y en esto aprovecho tu apertura del tema con toda razón al ámbito de lo público, político, para decir que es humano. Por lo tanto, que no solo acompaña a las personas que están en el ámbito más estricto de los negocios económicos, de la empresa, ¿no? Sino que lo podemos padecer y con el cual debemos también estar atentos y luchar y combatir cada uno de nosotros, ¿no? Por supuesto. Generando, por supuesto, Germán, las virtudes contrarias, ¿no? Ese es el punto. ¿no? Bueno, el diálogo nos lleva a esto. ¿Qué hacer? Entonces, si tenemos esta condición humana, ¿qué hacer para que efectivamente los que llegan a cuotas de poder, sea en el ámbito de los negocios privados, sea en el ámbito de la gestión pública, bueno, se comporten rectamente, Sí. honestamente? Germán, este es un punto crucial en la discusión contra la corrupción. Hoy día se está hablando mucho de corrupción y se proponen muchas cosas, ¿no? Y yo voy a decir todas esas cosas que se proponen probablemente son muy razonables y hay que articularlas todas y armonizarlas. Por ejemplo, Se propone mejora en la transparencia del funcionamiento de los organismos públicos y de la información que entregan las empresas a las entidades públicas que correspondan. Y uno no puede estar sino de acuerdo. ¿Quién va a estar en desacuerdo si quiere combatir la corrupción? Decir, tenemos que mejorar la transparencia y la prontitud y la exactitud y la posibilidad de revisión de información, ¿no? En respecto al funcionamiento de las empresas y funcionamiento de los organismos públicos y la asignación de los presupuestos y las licitaciones. Bien. Yo digo, solo puedo decir que bueno, ¿no? Después dicen, bueno, mejoremos nuestras leyes, ¿no? Hagámoslas más claras, más severas, más amplias en la cobertura de delitos. Y bueno, si es procedente, uno dice, por supuesto, ¿no? Busquemos leyes que ayuden de algún modo a castigar severamente los actos de corrupción, de modo tal también que sea un factor disuasivo, ¿no? Y en ese sentido formativo, performativo, como dicen alguna vez, performativo, ¿no? Que dé señales, que mira, el que cruza ciertos límites en el mal uso de los recursos, en la corrupción, en el tráfico de influencias, bueno, pagará, ¿no? Pagará ante la justicia. Y yo digo nuevamente, bien, revisemos nuestras leyes, mejorémoslas. Se dice, bueno, generemos instancias y asegurémonos que determinadas organizaciones de particular importancia en este escenario mejoren su acción, que las personas que llegan a ser realmente independientes, autónomas, probas, ¿no? Digo, bueno, ¿y en qué ámbito? Se menciona inmediatamente la Contraloría General de la República, Servicio de Impuestos Internos, por darte ejemplo. La entera judicatura, Germán, que hoy día está puesta en tela de juicio, partiendo por la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Bueno, entonces uno dice, hay mucho que mejorar y tiene que ver con el combate a la corrupción, desde luego, ¿no? Que funcionen las instituciones, no es una palabra que ya se ha convertido casi en un cliché en esta cuestión. Y yo digo todo eso que sí. Y podríamos seguir nombrando, tanto en el ámbito público como en la empresa, si nos queda tiempo podemos entrar en detalles de ese tipo, más tipos de herramientas, los códigos de ética, los canales de denuncia que aseguran o protegen al denunciante, ya sea en el ámbito público o privado. Bueno, pero dicho todo esto, se habla poco, Germán, de lo que a mí me parece esencial, ¿no? Que es un cambio cultural, o si quieres tú, un trabajo cultural, ¿no? Un trabajo de educación de las personas. ¿Cuánta falta hace en Chile
Y no digo que esto sería la panacea, pero ¿cuánta falta hace en Chile, por ejemplo, que desde la más tierna infancia, la educación primaria en adelante, porque a veces se habla que se enseñe ética en la universidad? Yo digo, ya llegas medio tarde. Siempre es mejor que nada, pero esto hay que partir desde niño, ¿no? La educación cívica en Chile ya se dejó de enseñar, no digo ética, educación cívica, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que hay una cuestión educacional, formativa, en el más profundo sentido estricto de la palabra, ¿no? Que está muy ausente, ¿no? Y un amplio campo de trabajo que toma la vida desde muy temprano y que tiene que acompañarla, ¿no? Entonces uno dice, bueno, trabajemos con códigos, principios, códigos o cartas de conducta, ¿no? De buenas prácticas en la empresa. Y digo, perfecto, que se haga, ¿no? Y por supuesto, como profesor de esto, solo puedo favorecerlo. Pero por favor, vengamos trabajando 18 o 20 años antes, cuando una persona llega al mundo empresarial, salvo excepción, llega ya adulta, bastante hecha, bien hecha, mal hecha, estoy hablando del punto de vista moral, ¿no? Claro. Con un carácter bien formado, a veces por desgracia débil o hasta mal formado. Bueno, hay una tarea previa y tú en esto puedes darme cátedra a mí porque una de tus grandes especialidades a la cual has dedicado tu vida, como sabrán los que nos escuchan, la educación, ¿no? Cómo esos años de la niñez y la adolescencia son los años más relevantes en la formación de una persona y sobre todo en la formación ética de una persona. Ahí crees tú que hay que centrar más los esfuerzos. Entonces, yo creo que ahí hay que hacer un esfuerzo gigantesco. Para esto deberíamos tener realmente acuerdos sociales, ¿no? Amplios, ¿no? Y decir, mira, aquí hay algo que trabajar que favorece a las personas y favorece a Chile, favorecerá a Chile. Desde luego, Germán, yo no soy ingenuo, ¿no? Solamente por trabajar la educación no va a cambiar todo, aunque es bastante, en mi juicio, con una mirada de mediano y largo plazo, es bastante más influyente y decisorio que poner cortapisas legales, que poner sanciones y otros mecanismos. ¿Por qué? Porque cuando hay mala fe, cuando hay mala formación, cuando uno cree que es bueno lo que es objetivamente malo, Germán, se aplica aquel viejo adagio o refrán hispano que dice echa la ley o echa la norma, echa la trampa. ¿No? Cuando las personas están mal formadas o derechamente actúan mal ya como tendencia habitual, si les pone una ley van a decir, bueno, ¿cómo saltamos la ley? ¿No? Sí, claro. Ahora, si la persona tiene buena formación, ¿no? Si su conciencia le habla, ¿no? Si sus virtudes o sus hábitos o la voluntad le ayudan a rechazar las tentaciones que todas las podremos tener, ¿no es cierto? Y encauzar sus acciones, bueno, se ha ganado algo mucho más profundo, Germán, que comparando con el inicio de esta conversación, apuntan a ayudar tanto a la plenitud del florecimiento auténtico humano, personal, como social, ¿no? Para evitar, corregir los males que hoy día estamos viendo, pero además miremoslos positivamente para propender realmente o ayudar a construir o a desarrollar una sociedad mejor. Claro. No, a mí me parece que este es un tema crucial, sí. Y lo voy a complementar con algo que un poco anima esta misma conversación aquí entre amigos, ¿no? Y es la cultura, no solo la educación formal, ¿no? En todas sus etapas, ¿no? Ojalá partiendo de muy niño y con continuidad, sin pausa, ¿no? Sino que la cultura, ¿no? Que estos temas estén más en el debate cultural y no siempre en la noticia policial o claro. del escándalo, ¿no? Claro. Está bien, si eso es inevitable, cuando el escándalo se produce, incluso es mejor que salga a la luz, sobre lo cual me gustaría poder decir algo después, que quede oculto, por supuesto, pero aquí hay un trabajo educacional y cultural. Y dejo dicho algo, Germán, por si nos da tiempo de recogerlo, está la familia, la primera instancia formadora de las personas y formadora éticamente de las personas en la sociedad, en la familia. ¿Crees que hoy día en la familia? Y yo creo que dentro de esto que llamamos la crisis de la familia, ¿no? Que es un tema que se viene hablando hace décadas, 20 años, la disolución de las familias, que yo creo que una de las cosas que
fruto de esa ruptura, de esos daños, de esa dificultad de mantener la constitución de las familias en el tiempo, es que se deja de transmitir esta formación ética, que mucha de ella va acompañado de muy sencillos refranes, comentarios, dichos, ¿no es cierto?, que apuntan a la conciencia humana, pero por sobre todo el ejemplo, ¿no? Y para el ejemplo, Germán, hay que ser capaz de dar buen ejemplo, pero primeramente hay que estar. Nadie puede dar ejemplo si no está. No está, claro. Entonces, fíjate que estoy yendo a algo muy pedestre, aparentemente, pero muy fundamental cuando uno mira el devenir de las vidas personales y la vida societaria, ¿no? Claro, por supuesto que sí. Y ahí se va entendiendo, es una de las tantas aristas muy poderosa, por supuesto, por las cuales se entiende aquello que la familia es el núcleo fundamental o la célula fundamental de la unión social. Claro, efectivamente, pero también fíjate el ámbito de las escuelas de pedagogía. Tocaste el tema de educación, con esto quiero cerrar ese tema. Parece existir poca autocrítica respecto de la formación actual de los profesores. No solamente esta década, sino que llevamos 3 décadas fácilmente, en que se ha perdido el norte de la formación de los profesores. José Luis González Simanca, profesor de la Universidad de Navarra, señaló en sus escritos que en la formación de profesores lo clave era que estos fueran fuente de humanidad. Y fuente de humanidad moral, digamos. Y luego, bueno, que sea cada uno gran exponente de su materia especializada, lo cual tenía que saber mucho. Pero ¿por qué decía lo de la fuente de humanidad? Porque el profesor debe ser un orientador de la vida. Y el profesor que se está formando en la universidad debe recoger toda esa experiencia, modelos de vida, como tú lo acabas de señalar también, para poder luego incidir en los párvulos, en los niños de educación básica y luego en quienes van a la enseñanza media, digamos. Pero si tú tienes pocos profesores en humanidad, ¿qué puedes lograr? Muy poco, digamos. Lo que podría ser la familia. Pero luego, si la familia también tenemos una crisis ahí, difícilmente las nuevas personas, los jóvenes, van a ir adquiriendo probablemente un vector, un motor ético, por así decirlo, clave en la resolución de sus vidas. Y eso nos lleva también a plantearnos, bueno, ¿qué esperanza vemos, digamos? Porque se nos pone el camino un poco difícil, ¿no? Sí, el camino, yo creo que estamos viviendo una situación social compleja, que a veces desanima, porque claro, no solamente hay problemas económicos, que son los primeros que, como es lo más inmediato en la vida, siente, claro, se siente, y cuando le aqueja a la mayoría de la sociedad o una parte relevante de ella de modo más fuerte, bueno, es algo muy sensible al cual se reacciona muy rápido. Yo pienso que esos problemas económicos también guardan relación con esto, entre ellos con la corrupción, con cuestiones muy de fondo en cómo planteamos la vida de la sociedad y la vida económica. Pero no nos distraigamos en eso. Yo creo que primero hay que ser optimistas, ¿no? Y hay que luchar por serlo, ¿no? Aunque haya elementos que hacen saber tener una tendencia, una visión más bien negativa, ¿no? ¿Por qué? Porque pienso, Germán, que tú y yo, las personas que nos escuchan, tenemos una alta valoración por la libertad humana, ¿no? Y así como con la libertad, por desgracia, se pueden hacer cosas muy negativas, ¿no? La libertad es esa gran dimensión enraizada que atraviesa toda nuestra vida, ¿no? De hecho, nosotros tenemos libertad porque, lo sabes bien, tú somos libres, ¿no? Esencialmente libres, constitutivamente libres como personas. La libertad nos permite cambiar las cosas. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que tener siempre una esperanza en la libertad de las personas, de los miembros de la sociedad. Y así como de repente caemos en tiempos muy negativos y a veces estos periodos son largos, también se pueden revertir, ¿no? Ahora, dicho esto, sí, se puede hacer un análisis que estamos viviendo un cuadro complicado, ¿no? Sobre todo, Germán, porque no solamente estamos teniendo problemas de orden económico, problemas de funcionamiento político que son muy evidentes, ¿no? Que atraviesan a todo el sistema y el espectro político, sino que estamos teniendo problemas en los mismos fundamentos de la vida social, como son la familia y la educación. A mí me han preguntado en el último tiempo,
reuniones como estas, en alguna clase, en alguna conferencia. Soy una persona más bien de bajo perfil, así que no sé si tendrá mucho impacto, pero cuando me lo preguntan respondo, ¿no? ¿Y cuáles serían los temas en que yo pondría el máximo esfuerzo pensando en el Chile del futuro? Y yo en esto no me pierdo, ¿no? Hay muchos. Si llega a ser el listado, hay muchos. Hay uno que nos golpea de inmediatamente y que no podemos dejar fuera, que es la seguridad, ¿no? que está premiando hoy día a la vida social. Pero a mí me parece que si uno mira el Chile de mediano a largo plazo, hay dos: familia y educación, ¿no? Y yo creo que estamos viviendo un tiempo muy complicado porque tenemos la educación muy dañada y las familias muy dañadas, ¿no? Y esto merece más estudios, más análisis y más propuestas serias, ¿no? Y además, Germán, con visión, y esto es muy difícil, de largo plazo. Tú sabes que los procesos de mejora en el ámbito familiar y en el ámbito de la educación y la cultura son por lo general procesos de largo plazo, ¿no? ¿Cuánto cuesta cambiar una mala costumbre cotidiana en la vida, ¿no? A una persona cualquiera, a ti o a mí o a cualquiera de los que nos escucha? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? A mí me gusta poner este ejemplo antropológico tan simple, que un niño aprenda a comer bien, ¿no? Y a comer, no sé, como se suele decir en el lenguaje coloquial, con la boca cerrada, es decir, que coma o hable, pero que no haga las dos cosas al mismo tiempo. ¿Basta con decirle a un niño una vez? ¿Decirle 2 veces? ¿Habrá que estar atento 3 meses? Son años. Claro. Y cualquier padre lo sabe, no lo ha visto, y ya se dice, mira, bueno, lo pongo como un ejemplo muy pedestre, muy sencillo, pero ¿cuánto cuestan los cambios culturales? ¿Cuánto cuesta formar buenos hábitos, inculcar principios y valores profundos? En estas materias casi siempre es más fácil desarmar y destruir que andar, ¿no? Y yo creo que nosotros tenemos que desarrollar mucho, construir mucho y desandar varias malas prácticas, malos hábitos y visiones que se han ido por un motivo u otro a través de las décadas del último siglo. Probablemente se han ido incorporando con mucha fuerza en la sociedad chilena y hoy día nos tienen bien dañados. Bien, ¿no? dañados. Así Fíjate que yo creo, Germán, que esto, respecto a la educación, solo puedo estar de acuerdo contigo, ¿no? Nuevamente. Estas situaciones en que uno pone como contra la espada de pared al interlocutor, ¿no? O le dice, elija una dimensión. Siempre es un reduccionismo, uno sabe que la vida no se resuelve. Pero es como tratar de poner al interlocutor frente a la necesidad de priorizar, ¿no? Si a uno le preguntaran, Germán, ¿cuál es la tarea fundamental de padres y educadores, familia y educación, respecto a lo que hay que desarrollar y formar en una persona? Yo diría, no hay pérdida. Es preparar a esas personas para poder ejercer bien su libertad y por lo tanto ser adultos de bien. Claro. ¿Cómo se llama eso? Formación humana, formación personal, si quieres ponerle todavía un apellido más, formación ética. Yo creo que esta es la tarea fundamental. Por supuesto. Ahora alguien me dice que los conocimientos, sí, no, por supuesto. No, yo no pretendo que la educación se convierta en monotemática, pero creo que hay un tema que es fundamental y que atraviesa todos los tiempos. Es lo que señala o nos transmite la propia naturaleza humana. Esto es fundamental. Claro, y así ha sido reconocido desde siempre. Claro, y me parece que de repente la educación y la enseñanza y formación de los profesores se llena de consideraciones valiosas, ¿no? Muchas de ellas, ¿no? De tipo psicologista, pedagogista, ¿no es cierto?, muy formales. Y yo digo, bueno, qué bueno mejorarse también, saber transmitir y todo esto es un tremendo desafío, ¿no? ¿Quién puede decir, mira, yo transmito perfectamente? Nadie, ¿no? Cada vez que uno se trata de enseñar algo se da cuenta que se puede hacer mejor, ¿no? Pero yo creo que hay que ir a la médula. Estamos formando personas, ¿no? Por supuesto. Y esto implica hacerse cargo de lo que estamos hablando aquí, con una añadidura, ¿no? Se han ido dejando muy de lado saberes que son fundamentales para formar a las personas, que son las humanidades. Hace poco había un conocido economista chileno que vive en el extranjero, Sebastián Edwards, ¿no es cierto?, que escribió una columna que dio pie a un interesante debate
en que decía que había que apostar menos recursos y esfuerzos públicos al cultivo de la humanidad y que había que concentrarse en las ciencias exactas. Bueno, ¿quién aquí va a quebrar lanzas contra las ciencias exactas y el buen desarrollo de las tecnologías? Nadie. O sea, es obvio, es parte de los acervos que tenemos culturales, de saberes que tenemos hoy día para desarrollar como instrumentos más y mejor la sociedad. Pero las humanidades son esenciales porque son las que nos hablan y lo que nos enseñan sobre el hombre, la mujer, el ser humano, la persona, como queramos decirlo, y la sociedad. Fíjate que ahí, en ese aspecto, también uno podría decir, nuestro sistema político actual, estoy pensando no solamente en Occidente, sino que específicamente en Chile, es bastante frágil y débil y da espacios para que avance la corrupción, muy por lejos de contrarrestarlo. Sí. Hoy día en Chile, año 2024, tenemos 346 municipios en Chile. 346. Bueno, pues bien, de ellos, prácticamente la mitad tiene juicios por malversación de fondos, apropiación indebida, fraude al fisco, falsificación de instrumento público para conseguir licitación, etc. O sea, cuando uno dice, cielo, la mitad de los municipios en Chile, uno podría extrapolar y decir la mitad de la población, sí, es un poco más, porque son municipios bien amplios, está comprometida por dirigentes, por cabezas que son ejemplos de corrupción, ellos mismos hacen corrupción y lo que es peor, impiden el desarrollo cultural correspondiente para poder ayudar a las personas a que éstas florezcan, digamos. Entonces, nuestro sistema político pareciera que tampoco hace lo propio para poder contrarrestar la corrupción. ¿Qué opinión tienes tú respecto de ello? Perdona que te lleve al terreno político, sí, pero que creo que no es tan fácil disociar todo, digamos. Sí, sí. Déjame como partir aparentemente eludiendo tu pregunta, pero no pretendo hacerlo. A mí lo que más me toca tratar, por lo que tú mencionabas, ¿no? El lugar donde ejerzo mi vida académica, son temas relativos a la ética en la economía y la ética empresarial. Y muchas veces en los foros, en las clases, en las conferencias relativas a esto, hay personas que se levantan y dicen qué mal está éticamente el mundo de los negocios, ¿no? Se van sabiendo escándalos aquí y allá, colusiones, ¿no? Bueno, y se van nombrando hechos, ¿no? Uno podría tomar los últimos 20 años y tener como una secuencia de grandes casos, ¿no? Que son los que probablemente llaman o captan la atención noticiosa pública y que también dejan un poco de sombra sobre otra serie de cosas que van ocurriendo que tienen menor entidad o menor impacto. Pero la pregunta es, ¿qué mal está? Y yo suelo responder con una contraofensiva, decirle, ¿usted cree que la ética de la política está mejor que el de la economía y la empresa? La gente se queda un poco así. No. ¿Y usted cree que la ética en el deporte está mucho mejor que la ética en los negocios? La gente se queda... Y a veces llego a hacer la pregunta muy fuerte, porque siempre nos toca muy la esencia. ¿Usted cree que la ética en la familia, en las vidas familiares, está mucho mejor que...? Entonces se suele producir una serie de reacciones y algún grado de perplejidad ante esta respuesta. ¿Qué quiero yo hacer con eso? En ningún caso, Germán, jugar a lo que hoy día en la sociedad llaman el empate, ¿no? Como decir, mira, como estamos aquí hablando de empresas de negocios, sí, está mal, pero oye, la política está igual o peor, y el deporte no sé qué, y los medios de comunicación, y la familia, y ya. Entonces, mira, estamos todos mal, así que no hablemos más, quedémonos tranquilos. No. Es transmitir, y ahora empiezo a encaminarme a tu pregunta, es que esas situaciones de debilidad en el tejido moral están presentes en nuestra sociedad. Y se asientan en personas. Y al final, el bien o el mal ético, eso es lo que quiero decir, no solo pasa por leyes, por mecanismos, por instituciones, por supuesto que pasa por eso, pero
tendrá siempre su asiento y su descanso en personas, porque la ética, que podríamos decirlo muy sencillo, Germán, ¿no? Es insuficiente si estuviéramos en un congreso de filósofos de la ética, corresponde a la responsabilidad con la cual ejercemos nuestra libertad y concretamente a nuestra responsabilidad de cara al bien y al mal, que se puede hacer con el ejercicio de la libertad. ¿Quiénes son o quiénes somos los titulares de la libertad? Los titulares de la libertad somos las personas, ¿no? Todo el tejido social y las organizaciones tienen, y ahí existe libertad de algún modo como extensión o fruto de que están constituidos por personas que somos nosotros, que somos los titulares de la libertad, y por lo tanto, permíteme jugar con las palabras, Germán, somos los titulares de la eticidad, de la moralidad. Vamos a la política. ¿Puede estar la política, en el contexto que venimos hablando ya hace algunos minutos, exenta de todos los males morales de que hablamos? Respuesta, no. ¿Está llegando ahí necesariamente las mejores personas, las más preparadas, las más formadas? Me parece que no, pero que también son voy a decir, una suerte de mostrario de lo que es hoy día la sociedad chilena. ¿Cuál es lo malo especial que tiene eso? Dos cuestiones fundamentales o tres. Uno, que tienen funciones de gobierno, de rectoría social, ¿no? De conducción y dirección social. Por lo tanto, el impacto de lo malo que ocurre en esas instancias políticas es de una redoblada gravedad, ¿no? No solamente el mal propio del que actúa mal, ¿no? El mal personal, sino el impacto de todo lo malo que se hace, cómo se distraen los recursos, cómo no se atienden las necesidades reales, cómo se hurta el dinero o se hacen actividades fraudulentas o dolosas, cómo se trafica con influencias y que están siempre normalmente asociadas a nuevas prebendas económicas. ¿Cómo se deja de hacer con los recursos lo que hay que hacer, Germán? Y poner la energía donde están y los esfuerzos. Uno ve con las noticias cómo se van dilapidando millones de dólares en la sociedad en corrupción, ¿eh? Que terminan a servir a intereses particulares, ¿no? De unos o de otros. Pero resulta, Germán, que hay necesidades que claman al cielo en nuestra sociedad y de las cuales seguimos hablando por décadas, ¿no? Salud, educación, ¿para qué voy a hacer el listado? Lo sabemos todos de memoria, pensiones, que sea. Y mientras tanto, ¿no es cierto?, el dinero se pierde, los recursos se malgastan en una medida cada vez más relevante por corruptelas, ¿no?, por corrupción y muchas otras veces, además, por mal trabajo mal hecho, que nos conecta también con una dimensión ética, ¿no? Por supuesto. Entonces, bueno, y quiero agregar algo a esto, ¿no? La gravedad, aparte de lo que pasa en la política y también en las altas dirigencias sociales, ¿no?, también como las empresariales, las de otro orden, pero estamos hablando de la política, es la causa ejemplar, como diría el filósofo, mi estimado Germán. Si quien tiene una posición más visible de liderazgo, como se llama en la sociedad actual, de dirección, tiene un deber ejemplar redoblado, ¿no? Todos debemos tratar de dar buen ejemplo, porque esto es imitativo, es entusiasmante, es contagiante, es imitable. Y hay que saber que el mal ejemplo también lo es. Entonces, el daño que se hace, ¿no?, es no solamente de asignación de recursos, de atentado directo contra el bienestar social, sino, y que son atentados gravísimos contra la justicia, sino que un atentado a la señal que se da al resto de la sociedad, cultural, a los dirigidos, sí, y a la juventud. Porque, ¿qué puede pensar una persona que mira, ¿no?, y dice, mira, ¿sabes que al final al que mejor le va y sale un poco libre de poco polvo y paja, como se dice en el lenguaje coloquial, es al que usa malas artes, o al que abusa de poder, o al que finalmente se hace con recursos de modo indebido? Bueno, y le va bien, y además es famoso, y sale en la prensa, y tiene privilegios propios de sus cargos. Entonces, miremoslo un poquito en blanco y negro. Si tú ves eso, dices, mira, al que hace eso le va bien, y como que está encabezando de algún modo la sociedad,
parece que por ahí va el camino. Claro. Germán. Este es el problema de la causa ejemplar, Sí. que a veces no se dice con todas sus letras. Exactamente, por duro que suene, pero es así. Sí, es así. Entonces, yo creo que este es un daño gigantesco. Claro, porque además lo que está en juego es el conjunto de valores que va a distinguir a una sociedad en una época determinada. O es el esfuerzo, es el trabajo bien hecho, es hacer las cosas bien, es el no robar, es hacer lo justo, caminar por lo correcto, no siempre escoger el atajo no siempre conduce a lo mejor y estamos llamados a lo mejor, digamos, ¿no? Entonces hay un daño cultural que no tiene como decirlo, límites, digamos. No, porque es muy abierto y es muy extenso hoy día y todavía, porque hay personas que elaboran teorías de la persona y de la sociedad fundamentados en la codicia, ¿no? Como diciendo, es lo que decíamos al principio. Lo que tenemos que lograr es poner cortapisas y mecanismos para que la codicia termine siendo buena, ¿no? O sea, decir, bueno, mira, partamos por un debate cultural tan importante como preguntarnos quién es la persona, ¿eh? ¿Cuáles son los rasgos distintivos de la persona? ¿Se agota la persona en los impulsos, los instintos egoístas que pueda tener? Claro, sería un error grave estudiar a la persona, ¿no? Y aproximarse a ella negando que existen esas disposiciones humanas, ¿no? Porque somos seres falibles, finitos, ¿no? Imperfectos, ¿no? Pero bueno, somos seres abiertos, somos seres sociales por naturaleza, somos seres relacionales, seres capaces de donarnos, de darnos, o sea, parece que hay que mirar a la persona de un modo mucho más profundo y mucho más amplio para entender cuáles son los resortes del buen desarrollo humano, cuáles son los elementos, las dimensiones fundamentales y del buen desarrollo social. Yo quiero decir algo positivo al final. Yo creo que lo que tú estás haciendo aquí, que tendrá un impacto moderado a lo mejor en un comienzo, que puede ir a más, y yo solo puedo desearte que vaya a más, Germán. Esto es fundamental. Esto es lo que está haciendo falta hacer. Y hoy día tenemos aquí 3, 4, 5 personas escuchándonos y habrá otros, espero, decenas o centenas que puedan ver, escuchar, no para que estén de acuerdo con todo lo que decimos, sino para que ellos puedan también pensar, dialogar de algún modo con nosotros lo que estamos diciendo aquí, abrir una inquietud muchas veces, decir algo distinto. No quedarnos solo en el plano de la denuncia. Yo creo que hay una tremenda tarea que hacer en los planos de ayudar a las familias, de actuar en todo el ámbito de la educación, desde la preescolar hasta la universitaria, desde luego, Germán, y lo que podemos hacer en la sociedad civil, como se suele decir, ¿no? En la trama de la sociedad, en materia cultural, ¿no? Y uno de repente, Germán, y si llegaras a sentir eso, veo que no, que estás aquí muy bien puesto y parado con una gran iniciativa, no desmayes, ¿no? O sea, yo creo que esto hay que hacerlo, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y muchas veces uno le pregunta, ¿y qué hacemos, ¿no? Cuando uno se ve en estos cuadros un poco negativos, ¿no? Bueno, ¿qué hacer? Lo que puedas, ¿no? Y parte por tus ámbitos, ¿no? Sí. Entonces, mira, si nos paramos aquí, Germán, a pensar, podemos morir pensando en un proyecto para Chile, sentados, envejecer tomando café. Románticamente. Oye, pero podemos hacer estos foros, podemos dar clases, podemos ofrecernos para dar charlas, podemos animar tertulias o conversaciones entre amigos en que salgamos un poco de lo trivial, a lo mejor comiéndonos unas cositas y generando reacción, impulsando a formación, interesando a la gente, sugerir buenos libros, buena literatura, Germán. No necesariamente siempre tratados de historia, a los cuales valoro mucho, o filosóficos que también, sino buena literatura. ¿Cuán formativa es la buena literatura? Por supuesto que sí. Bueno, y también ver, bueno, Germán, estamos con muchos problemas. La cuestión de la corrupción, que fue como un tema por el cual llegué aquí, ¿no? Y tú me invitaste a conversar, dado mi trayectoria hablando de esas materias y estudiándolas, está más extendida de lo que quisiéramos. Yo quiero decir al respecto dos cosas. Uno, todavía hay muchas personas, ¿no es cierto? Y a veces todas estas malas noticias nos aplacan, que tienen muy buenas intenciones, que tienen mucho sentido común, que tienen mucha bondad, ¿no es cierto?, con todos sus defectos, como tú y yo, probablemente, que
queramos hacer las cosas y tengamos las mejores intenciones. No obstante nuestros defectos, todos los tendremos, pero no está todo perdido, ni tampoco nos quedemos en esas frases y esas generalizaciones tan abruptas que a veces uno mismo hace cuando está hablando de ideas, porque tal vez nos desanimen, yo creo, en exceso. Yo creo que hay más calidad humana, personal en Chile, que la que las noticias están transmitiendo. No obstante que lo que estamos viendo en las noticias es preocupante y toca, por lo menos, por supuesto, profundamente a nuestra sociedad y a sus habitantes. Te quería plantear algo. Así que yo creo que en este sentido, Germán, hay que animarse y dar estas batallas en todos los ámbitos que tú has mencionado. También en el político, ¿no? Sí, comparto desde luego esa apreciación, Álvaro. Y para ir finalizando y a ver si entiendo, si logro captar cabalmente tu reflexión y análisis. La corrupción la podemos combatir adecuada y convenientemente si ponemos el foco en aspectos antropológicos, en la ética, con el puente de la formación humana desde que somos muy niños hasta luego en la vida laboral, porque ahí también tenemos capacitación. Es decir, foco en lo antropológico, lo ético, cruzado por el puente de la formación humana. No sé si estoy entendiendo. No, me parece extraordinario cómo lo sintetiza, Germán. Solamente puedo decir amén, ¿no? Estoy de acuerdo. Y Germán, solo para que no vaya a quedar la impresión que nada de esto niega todos los mecanismos, todo el trabajo institucional, por supuesto todo lo relevante que se puede hacer en materia legal y normativa, qué sé yo, no. Pero sí, yo creo que falta dar un giro, decir, mira, el fondo, la fuente, el sustento más relevante, sólido y durable en el tiempo va por este camino más que en el otro. Y lo otro supone siempre que esto vaya mejor, porque como ya dije, ¿no? Si esta formación humana tan fundamental está muy dañada, todos los procedimientos y normas ayudarán un poco, ¿no? Pero pienso que nunca tendrán el impacto que se espera de ellos. Desde luego. Bueno, no nos queda más que agradecer a Álvaro su tiempo. Nos ha dado un espacio importante. Estoy muy agradecido, Álvaro, de que puedas haber compartido con nosotros tus reflexiones sobre estos temas de los cuales tienes mucha experiencia, de manera que agradecemos. Quiero saber si hay alguna pregunta de ustedes, ¿tienen algo que formular? Muchas gracias, Germán. Antes de responder cualquier pregunta, agradecerte la oportunidad, agradecer sinceramente la iniciativa que tomas y nada, ¿no? Quedo a tu disposición para lo que sea necesario. Muchas gracias, Álvaro. Hacia adelante. Gracias. Hola. Primero que todo, darle gracias, van a ver las veces a mi amiga que me invitó y gracias también a esta charla porque me da esperanza. Estoy muy de acuerdo con todo, o sea, con todo lo que se expuso aquí, y quería también compartir un punto que siempre he pensado. Yo creo mucho en la energía. Entonces siempre para mí yo he visto como el dinero, la política y el poder como una energía potenciadora. Sí. Entonces solo va a potenciar lo que nosotros somos. Entonces ahí va el punto de la familia y de lo que es la educación desde los inicios. Entonces yo siento que es muy importante llevar al sentido de comunidad, porque la familia, claro, ahora está en estos temas sociales que la familia está más diluida y mucha gente está como externalizando lo que es la crianza y se desliga del rol. Cierto. Entonces yo siento que es muy importante volver al concepto de tribu también, en donde uno se apoya en un otro. Porque la familia tampoco no es tan sólido quién te tuvo, quién te dio a luz o quién es biológicamente, no sé si te entiendo. Entonces también hay un concepto de familia muy cerrado y también es mucho más amplio. Entonces era como eso, como decir que estoy muy de acuerdo y que en el fondo aquí el dinero no es malo, la política no es mala, el poder no es malo, sino que solo nos potencia. Y tampoco no hay cosas buenas ni malas, sino que en el fondo es como ir a la raíz, ir al origen y desde ahí partir de la educación, porque el adulto es complicado de desconstruir, a menos que tenga la intención de hacerlo. Sí, bueno, tienes mucha razón de que hay que ir a los elementos esenciales, ¿no? A la familia y a los aspectos fundamentales. Yo creo que esta dimensión de la comunidad, de lo gregario,
es una de las grandes pérdidas de la sociedad contemporánea, precisamente por una visión muy individualista. Me gusta decir, porque creo que es cierto, que hay personas que piensan que las ideas, fíjate, no se vinculan mucho con lo que pasa en la práctica, y desdeñan las ideas, ¿no? Entonces, mira, esta gente se dedica a pensar cuando alguien escribe un libro, como que tiene tiempo. Bueno. Y es un profundo error, porque si uno quiere ver lo que pasó políticamente el siglo XIX, yo siempre digo, vaya y lea a los autores del siglo XVIII y XVII. Y si quiere saber lo que pasó en el tremendo siglo XX, de los más grandes conflictos de todos los tiempos de la historia y grandes pugnas ideológicas, estudie el siglo XIX y se va a dar cuenta cómo esas ideas se trataron de materializar en el siglo XX. Creo además que esa comunicación entre ideas y acción, permear las conductas prácticas cada vez es más corto, porque antes había que escribir un libro, imprimirlo, traducirlo, que llegara a otra sociedad, otros tiempos, otra tecnología. Hoy día esa transmisión es mucho más rápida. Yo creo que esos tiempos se han acortado, aparte entre que se generan ideas. Bueno, una de estas, yo a mí me parece muy fuerte en los últimos 2 siglos, hasta 3, el excesivo énfasis en el individuo y el individualismo que eso lleva, y un poco la pérdida de la noción de la sociedad vital, de las comunidades, de la familia, de todo aquello que arropa a la familia, que también es el trato interfamilias, ¿no? Así que yo creo que hay un punto ahí fundamental, que tú tienes toda la razón, y hay otro que no puedo encontrarte, sino nuevamente toda la razón, es que, por supuesto, es mucho más difícil ayudar a formarse o a reformarse, lo estoy diciendo en el sentido más estricto, no una persona que esté perdida, sino que cambiar cosas que son negativas en una persona adulta que en una más joven o niño. Por eso está el impacto de la educación en las materias que hablábamos en las primeras etapas de la vida. ¿Cuánto nos cuesta a medida que vamos creciendo? Yo ya viví una parte muy importante de la vida, cambiar cualquier hábito, ¿no? Se hace muy difícil. Entonces tú tienes toda la razón, ¿no? No es que no se pueda, siempre se puede, hay que querer, hay que poner mucho de voluntad, estar muy consciente que uno quiere cambiar, y como uno es libre siempre podrá hacerlo en alguna medida. Pero obviamente es un dato nuevamente antropológico que es mucho más difícil generar esos cambios. Muy bien. Finalizamos entonces dando gracias nuevamente a don Álvaro Pessoa y esperamos encontrarnos nuevamente en otra reflexión. Muchas gracias.